aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, por ahí la señora Anila tiene su micrófono prendido, ya la conozco. Entonces, si lo apaga, se lo agradezco. Bueno, muy bien. Bien, el día de hoy, comenzamos un tercera unidad, que en lo que les mandé, pues es la acción del Espíritu Santo. Van a ser 3 capítulos. Hoy vamos a ver el primero. Los 3 capítulos serían, primero, las virtudes teologales y cardinales. El segundo, los dones y frutos del Espíritu Santo. Y el tercero, la apertura del alma y la colaboración con la acción del Espíritu Santo. Bueno, comenzamos con el de las virtudes teologales. Y toda esta unidad tiene por objeto ahondar en la acción del Espíritu Santo en el alma de cada uno de nosotros, y que nos sepamos abrir a la acción del Espíritu Santo para que pues logre en nosotros aquello que necesita hacer, ¿verdad? Es decir, hacernos santos. Dicho esto, pues vamos a entrar en este capítulo, que es el capítulo 15, sobre virtudes teologales y cardinales, que está dividido en 4 partes, ¿verdad? Espero que nos dé tiempo de verlas todas y nos dé tiempo también de hacer alguna pregunta si quieren. Las 4 partes son, la primera es qué son las virtudes, y las virtudes infusas en particular. Después hablaríamos sobre las virtudes teologales, después las cardinales, y qué dicen los estatutos de la Federación del Regnum Christi. Esa sería la estructura por la que vamos a ir desarrollando este capítulo. Les voy a leer una citación sobre las virtudes. No, esto no viene en el libro, en lo que les mandé, pero creo que ayuda bastante. Dice: me parece que la definición breve y verdadera de la virtud es el orden del amor. Y eso lo dice San Agustín en la Ciudad de Dios. Juan Pablo II, en una audiencia, también hablando sobre las virtudes, decía: cuando hablamos de las virtudes, debemos tener siempre ante los ojos al hombre real, al hombre concreto. La virtud no es algo abstracto, separado de la vida, sino al contrario, tiene profundas raíces en la vida misma. Brota de ella y la forma. La virtud incide sobre la vida del hombre, sobre sus acciones y sobre su conducta. Se deduce de ello que en todas estas reflexiones nuestras no hablamos tanto de la virtud como del hombre que vive y actúa virtuosamente. Hablamos del hombre prudente, justo y valiente.
Fue una audiencia en 1978, el 22 de noviembre. Otra citación. La virtud no es solamente propia de nuestro deseo, sino también de una gracia superior. Ese es San Cipriano. El primer grado de piedad consiste en amar la virtud. Eso lo dice San Juan Crisóstomo. Por último, Santa Teresa en Camino de Perfección. Tengo más citas, pero no les voy a leer todas porque se me van a dormir. Ya estoy viendo las caras de algunas. Dice, verdad es que estas virtudes tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee, de manera que nunca las ve ni acaba de creer que tiene alguna, aunque se lo digan. Mas tiénelas en tanto que siempre anda procurando tenerlas y irlas perfeccionando en sí, en el camino a la perfección. Entonces, como ven, pues la virtud es algo muy importante en el camino de la santificación de la vida espiritual, y el término virtud significa una fuerza que tenemos. Estas fuerzas que tenemos pueden ser naturales o sobrenaturales. Las naturales se logran a través de repetición de actos, ¿verdad? Uno puede tener la virtud de la puntualidad, ¿verdad? Llegando a tiempo, ¿verdad? Entrando a Zoom 5 minutos antes, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces uno va haciendo un hábito y después de muchas repeticiones, pues ya lo logran. Y se puede mantener eso. Ahora, las virtudes infusas son un don de Dios y son infundadas, ¿verdad?, en el alma del bautizado, que eso es lo importante también que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Las virtudes infusas, por lo tanto, son un don de Dios, ¿verdad?, y que requieren la colaboración de nuestra parte. Dios nos la da, pero necesitamos colaborar con ellas. Y estas virtudes nos ayudan para acercarnos a ese camino de perfección y para llegar a Dios, que es nuestro fin último en esta tierra. Como les decía, son hábitos, es decir, algo que realizamos de una manera constante y que pueden ser naturales o pueden ser sobrenaturales. Las virtudes morales cristianas son infusas y esencialmente distintas por su objeto formal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de una persona virtuosa en la parte, vamos a decir, cristiana, estamos hablando de esa virtud moral que está, ¿verdad?, infundida en el alma de cada uno de nosotros. En el material que les mandé, en la parte de virtudes infusas, pues nos habla cómo el Espíritu Santo las comunica a cada uno de nosotros. Y hace una división, ¿verdad? Dice, la naturaleza, o sea, ¿cuál es la naturaleza de las virtudes infusas? Cómo crecen, cómo se debilitan, la relación que existe entre ellas y la forma en que las vamos a exponer. Las virtudes infusas son principalmente de la acción que Dios injerta en nuestra alma para que nos sirvamos de ellas como de potencias sobrenaturales y podamos hacer actos meritorios, es decir, que nos sirvan para llegar a la vida eterna. Y por lo tanto hay una diferencia esencial entre las virtudes infusas y las adquiridas por razón del origen, del modo de ejercicio y del fin.
Espero que sí me estén escuchando bien. Denme un segundo. Bueno. Se corta un poco. Se corta un poco. Bueno, paciencia, va a ser el internet también. Ok, entonces decíamos que esa diferencia es esencial entre la virtud infusa, que es la virtud sobrenatural, y la virtud adquirida, que es la que yo hago por mi propio esfuerzo, en la parte del origen, ¿verdad? La virtud sobrenatural es un don de Dios. La virtud adquirida es algo que yo practico. Vamos a pensar, vamos a poner como ejemplo que las virtudes son como un músculo, ¿verdad? Uno puede estar ejercitando el músculo y le va creciendo, ¿verdad? Esa es una potencia que tiene el cuerpo, ¿verdad? Para moverse necesita los músculos. Entonces, si yo ejercito los músculos, me puedo mover. Si yo estoy sin movimiento durante mucho tiempo, pierdo esa movilidad. Entonces, yo puedo adquirir eso. La virtud infusa es pues lo que Dios en mi alma me pone. Entonces yo puedo realizar movimientos espirituales, ¿verdad? Que no se ven, pero que los puedo realizar una oración, porque Dios me ha infundido esa virtud para que lo pueda hacer. En cuanto al ejercicio, como las virtudes adquiridas se van perfeccionando a través de la ejecución, entonces lo mismo sucede, ¿verdad?, con las sobrenaturales. Ahora, las sobrenaturales nos dan un poder en el sentido de que podemos hacer actos meritorios, ¿verdad? Cada una de esos actos que hacemos, un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de caridad, o sea, no nos enojamos por amor a Dios, por decir, ahí hay una virtud de la fortaleza, tienen un mérito de cara a Dios. Y el fin son distintos. El fin de la virtud adquirida es procurar el bien honesto, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a dirigirnos a Dios, pero no necesariamente llegamos a Él por esta situación. Por eso deben de ser llevarnos a ese bien sobrenatural, ¿no? A un bien natural. Entonces, de todo esto se deduce que los actos de las virtudes sobrenaturales son mucho más perfectos que de las virtudes adquiridas. Nuestra templanza, por ejemplo, no solamente nos inclina a la sobriedad necesaria para conservar la dignidad humana, sino también a mortificarnos, a mortificaciones positivas, ¿verdad?, por medio de las cuales nos asemejamos más al Salvador. Hay pues una diferencia esencial entre las virtudes adquiridas y las virtudes infusas. Después, hemos dicho que hay una facilidad de practicar las virtudes infusas y se adquiere por la repetición de los mismos actos. Ahora, ¿cuál es lo que ayuda a que pues esto tenga un buen final? Es primero que al ir formando un hábito disminuimos los obstáculos que podemos encontrar para practicar esa virtud. Entonces, si yo estoy practicando esa virtud de una manera regularmente consciente, me voy dando cuenta que no es tan difícil. Puede haber una persona que que por una cuestión natural no me cae bien. Y la tengo que tratar porque pues es lo que toca, ¿no? Entonces yo, desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista católico, comienzo ya a prepararme. Este encuentro puede ser diario, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, no sé. Y yo pongo mi foquito de alerta, ¿verdad?
viene fulano de tal y tengo que ser caritativo, por amor a Dios. Recuerden la primera cita sobre el amor, ¿verdad?, que hacía al inicio de este círculo. Entonces, por amor voy a ser caritativo, por amor voy a hacer actos que me ayuden a acercarme a Él, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez nos cuesta menos trabajo. No quiere decir eso de que ya nos va a caer estupendamente, qué maravilloso cada vez que lo vea. A lo mejor siempre va a haber algo natural que diga, ay Dios mío, ¿cuánto me cuesta? Pero se van quitando esos obstáculos. También adiestra nuestras potencias, ¿verdad?, para ese ejercicio. Esta virtud va diciendo, atento, ¿verdad?, la potencia del entendimiento. Acuérdate, esta persona pues es así, y tú eres así, y van a reaccionar y se van a... Entonces, cuidado, no entres por ese lado. Entonces, una de nuestras potencias, que es la parte de aquí arriba, ¿verdad?, pues me va preparando. Otra potencia, que es la voluntad, es, sí, si quiero ser cristiano en este trato con esta persona, que esa es la voluntad, y el corazón. Ahí está, desde donde debemos de irnos formando. Entonces, adiestra nuestras potencias. Y por último, la gracia actual, que es la que Dios nos da para ese preciso momento, nos va ayudando a que estas dos partes se conjunten y podamos, ¿verdad?, crecer en la virtud. Podrían decir, qué virtuoso es esta persona, porque a todos los quiere igual, ¿no?, o los trata igual, o es magnífico. O sea, y a lo mejor no estamos viendo que está haciendo un trabajo virtuoso para evitar la crítica, o evitar ser irónico, y ser realmente otro Cristo, como todos los cristianos estamos llamados a ser. Las virtudes infusas pueden crecer en nuestra alma, y de hecho crecen según crece la gracia habitual de la cual proceden. Este crecimiento viene directamente de Dios, porque solo Él puede hacer crecer en nosotros la vida divina y los diversos elementos que constituye. Dios produce en nosotros ese aumento cuando recibimos los sacramentos y cuando hacemos buenas obras, y también cuando oramos. Sabemos, ¿verdad?, que el medio más conocido para recibir estas gracias son los sacramentos. Para recibir la gracia de Dios, la gracia santificante, empezamos por el bautizo, tenemos la confirmación, la Eucaristía. Para mantener estas tenemos la confesión. Están los sacramentos también de Estado, como es el sacramento del matrimonio, el sacramento de orden, y finalmente tenemos la unción de los enfermos, que nos ayuda para nuestro último paso, ¿verdad?, o para recuperarnos de una enfermedad. Entonces, ahí están los medios para que podamos ejercer las virtudes, para que esas virtudes aumenten. Están también nuestras buenas obras. Merecemos también no solamente la gloria, sino un crecimiento de la gracia habitual y por ende de las virtudes infusas. Y este crecimiento depende en gran parte del fervor de nuestras disposiciones, es decir, ¿cómo quiero hacer esto? O sea, ¿qué me está llevando a hacerlo? Y por último, la oración. Además de tener un valor meritorio en sí mismo, pues está este valor impetratorio, que es decir, de petición, que pide y alcanza un aumento de gracia. En la oración pedimos diferentes gracias según vamos viendo que necesitamos, pero también Dios sabe lo que nos va a dar, ¿verdad? Podemos pedir muchas cosas, pero hay que pedirle también que nos ilumine para saber pedir lo que más necesitamos. Entonces, ese sería sobre las virtudes infusas. Primero, que son dones de Dios, que se distinguen por su fin, ¿verdad?, de las adquiridas, que las podemos obtener a través de estos medios que decimos, los sacramentos, la oración, los actos perfectos, y que este crecimiento pues va en aumento, y que el crecimiento es una posesión más perfecta y activa de la virtud. En este sentido es
por ejemplo, cuando a mí me gusta pintar y pues yo puedo ver, ¿verdad? Cómo he ido, entre comillas, mejorando un poco las pinturas. En el momento de pintar voy perfeccionándome y voy poseyendo mejor técnica que cuando inicié. No es de que sea por grados o cantidad, sino es una posesión más perfecta y más activa de la virtud. Entonces un pintor que ya es profesional, por ejemplo en el tema de las acuarelas, pues no necesita hacer todas las cosas que yo hago para poder tener la técnica, porque ya ha practicado mucho, ya tiene esa posesión de ese don. Otro ejemplo podría ser ustedes que son expertas en la cocina, ¿verdad? Pues no es lo mismo la primera vez que hicieron un arroz, ¿verdad? O una fideuá. Digo, no es que me hagan una fideuá, pero sería bueno. y, y después de repetirla muchas veces. Entonces, ustedes se van dando cuenta que van mejorando. Vamos a pasar a las virtudes teologales. ¿Me siguen o cómo estamos? ¿Sí? Muy bien, bueno. Vamos bien, porque se oía un poco mal, pero ya estamos bien. Perfecto. Sí, todo bien, padre, gracias. Ok, entonces, las virtudes teologales son las virtudes que son infundidas en nuestro corazón, en nuestra alma, por Dios. Y hay, habíamos dicho, virtudes, las infusas son tanto teologales como cardinales, ¿verdad? Son dos tipos, pero las dos son infusas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es cuál es el objeto, o sea, hacia quién nos dirigimos. En las virtudes teologales tienen como objeto Dios. Las virtudes cardinales tienen como objeto las cosas de Dios. Entonces, eso también nos ayuda mucho a ver la diferencia y la relación. O sea, ese esfuerzo que yo hago, ¿hacia qué me está dirigiendo? ¿Hacia esa relación con Dios o a esa relación con las cosas de Dios? Entonces, las virtudes teologales, pues ya las conocemos, son tres: la fe, la esperanza y la caridad, y son potencias operativas por las que el hombre se ordena inmediatamente a Dios, como a su fin último y sobrenatural. Dios es en ellas objeto, causa y motivo, y fin. La fe radica en el entendimiento, la esperanza y la caridad tienen su base natural en la voluntad. Ellas son el fundamento constante y el vigor de la vida cristiana sobrenatural. Entonces, aquí lo importante es decir hacia qué está orientada esta virtud. Cuando nos dicen, bueno, practiquen las virtudes teologales, uno podría decir, voy a hacer un acto de fe, voy a hacer un acto de esperanza, voy a hacer un acto de amor. Y esa es una forma de practicar. Entonces, un acto de fe es, yo creo en ti, Señor, ¿verdad? Un acto de esperanza, yo espero en ti y yo te amo a ti, ¿verdad? Entonces, ese es un acto de fe, esperanza y caridad, es una práctica de las virtudes teologales de una manera muy sencilla, muy simple, pero que tiene como objeto a Dios. Entonces, vamos a empezar con cada una de ellas. Voy rápido para que pues, nos dé tiempo de llegar hasta el último punto, ¿verdad? Entonces, ¿la fe en qué consiste? Pues la fe cree, y creer es acto de entendimiento que asiente, es decir, que dice esto es verdad, a las verdades divinas bajo el impulso de la voluntad y movida por la gracia. Entonces, el acto de fe es posible, y perdonen la redundancia, gracias a la gracia de Dios que nos da para creer en las cosas que se nos ha ido revelando. El cristiano es ante todo un creyente.
hay varias citas, ¿verdad?, donde dice el justo vive de la fe. Y nosotros vivimos de la fe, por eso cuando vamos a comulgar, pues estamos haciendo un acto de fe, ¿verdad?, sobrenatural. Estoy creyendo que Dios en verdad está en ese, o sea, el cuerpo de Cristo, ahí está, en su totalidad, ¿verdad?, de una manera sacramental. Y por eso vivo de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante eso. La fe es por la predicación de la iglesia, ¿verdad? Esta es un efecto, ¿verdad?, y columna de la verdad. O sea, la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, pero también el magisterio dice, estos son los puntos que tenemos que creer. Son los puntos revelados, es parte de la revelación lo que se ha ido desarrollando en todo el dogma cristiano y nos ilumina para mantenernos, ¿verdad?, en esa dirección hacia nuestro Señor. Es como ese faro que me indica, ahí está el camino para llegar a Dios. Tenemos la esperanza también, que es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. La esperanza nace de la fe. Por eso, sin fe no puede haber esperanza. Entonces, primero es recibir la fe. La fe entra por el oído, porque se predica, se escucha, y del oído hacia el corazón, que es donde, vamos a decir, está la voluntad, el querer, ahí llega y hace que nuestro corazón diga, aquí en esto puedo esperar, ¿verdad? Puedo esperar en la vida eterna, puedo esperar que estos actos que realizo sean meritorios. Y la esperanza realmente es muy diferente, esa esperanza cristiana me da esa confianza, ¿verdad?, para ir por el mundo a pesar de las dificultades que existan. Yo ponía una imagen de que es algo invisible, pero que está ahí. Por ejemplo, el hombre invisible, ¿verdad? Que podía hacer muchas cosas y no lo veían quien estaba haciendo las cosas, pero esa es la esperanza, porque la esperanza nos impulsa también a hacer esos actos meritorios, porque esperamos en Dios, esperamos en la vida eterna, por eso soy caritativo. Cuando le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta si ella haría, no, le decía al periodista, yo no haría eso que usted hace ni aunque me pagaran $1.000.000. Y ella decía, yo tampoco, yo lo hago por amor a Cristo, pero lo hago por esa esperanza que hay, no es un amor platónico, sino es algo real, que yo espero, que yo creo y lo estoy haciendo por amor a mi Señor. Y darnos cuenta que los cristianos estamos en este mundo como forasteros y peregrinos. Y un peregrino siempre espera llegar hacia su meta. Nuestra meta es la vida eterna, es el cielo, es estar junto a nuestro Señor. Entonces, es una esperanza que supera, ¿verdad?, las dificultades, que es gozosa, que es alegre, que es paciente. Yo sé que voy en camino. Y eso pues nos da mucha fuerza en medio de cualquier dificultad. Nuestra esperanza es Jesús y vivimos en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza, diría por ahí San Pablo a Timoteo. Por último, la última virtud es una virtud, la caridad es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual amamos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Y es ahí donde uno dice, ay, qué dolor de cabeza, ¿verdad? Es la más difícil, ¿no? La parte de la caridad. Pero sin embargo, como es un don de Dios, podemos tenerlo sin ninguna dificultad.
Así como por la fe participamos de la sabiduría divina, por la caridad participamos de la fuerza y caridad del mismo amor de Dios. Es decir, los actos caritativos no son solo nuestros. Estamos participando ya de ese amor de Dios y por eso los puedo hacer y por eso es mucho más fácil ser caritativo. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ella es la más excelente, porque es el amor, ¿verdad? Aquí estas serían nuestras virtudes teologales, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a las virtudes cardinales. Esta palabra cardinal viene del latín de cardo. Creo que tengo que volver a entrar en la reunión. Ahí estamos. Bien, espera un segundo. Ya estoy otra vez, pero sí. Ustedes digan, sí, cuando se acerca el micrófono es cuando se... ya regresó. Sí, ya regresé, perdón, Perdón, ¿dónde se quedaron? No, es el internet. Ah, ok. Bueno, Cuando se acerca. perdón, ¿dónde nos quedamos? Yo creo que se trae problema con el internet. Yo sí las... denme un segundo. Es que tengo apagado Ya regresó. Ya escuché bien. No lo escuchamos, padre. ¿Ya me escuchan ahorita? Creo que sí, ¿no? Sí, padre. Okay. Todavía se corta un poquito. Bueno, miren, también estoy grabando por YouTube. A ver si se las puedo mandar también. Pero vamos a seguir. ¿En dónde nos quedamos? Otra vez se está perdiendo un poco la conexión. Bueno, yo sí las oigo. No sé si todas me oyen. Pero... Bien. Seguimos entonces. Vamos a hablar sobre las virtudes cardinales. Como les decía, las virtudes cardinales son virtudes infusas también, pero que tienen como objeto las cosas de Dios, no tienen a Dios directamente. La palabra cardinal viene de latín, de cardinis, otra vez se acaba de ir. Bien, ahí estamos ya, otra vez. Otra vez el sonido, me voy a conectar. Denme un segundo.
Ahora sí ya está conectado el sonido. Espero que sí me escuche. Bien, entonces repitiendo, las virtudes cardinales son virtudes infusas en el alma que tienen como objeto las cosas de Dios. Y el nombre de cardinales viene del latín de cardinis, que es donde gira la puerta, el cardo. Las virtudes morales sobrenaturales, que también son virtudes sobrenaturales, pero son morales porque van a nuestros actos, son hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del hombre para que todos los actos cuyo objeto no es Dios mismo se vean iluminados por la fe y movidos por la caridad, de modo que se ordenen siempre a Dios. Estas virtudes morales, por tanto, no tienen por objeto inmediato al mismo Dios como fin, sino al bien honesto, el medio, que conducen a Dios y de él proceden. Hay muchas virtudes morales, pero tanto la tradición judía y cristiana como la filosofía natural de ciertos autores paganos han señalado como principales 4 virtudes cardinales, que son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Y son las virtudes más provechosas para los hombres en la vida. Estas 4 virtudes regulan todas las demás virtudes. ¿Okay? Entonces, pues eso es importante entenderlo también y darnos cuenta un poquito cómo están unidas estas virtudes cardinales con las otras virtudes que no son cardinales. 4 potencias, ¿verdad? Hay en el hombre que al revestirse del hábito bueno de estas 4 virtudes quedan libres de las 4 enfermedades que a causa del pecado sufren. La prudencia, ¿verdad?, rige la actividad de la razón, asegurándola en la verdad y liberándola del error y de la ignorancia culpable. ¿Okay? Entonces, la prudencia es muy importante y es la primera de las cardinales. La segunda es la justicia, porque fortalece la voluntad en el bien, venciendo así toda malicia, ¿verdad? Y también, pues, toda molicie, que es toda flojera. La fortaleza asiste a la sensualidad irascible, que así se llama al apetito que pretende valientemente el bien sensible, arduo y difícil, protegiéndolo de la debilidad nociva. Y la templanza regula la sensualidad concupiscible, liberándola de los excesos o defectos de una inclinación sensible desordenada. Entonces, esas son las 4 virtudes cardinales. La prudencia, como decía, es una virtud que Dios nos infunde en el entendimiento. La justicia en la voluntad. La fortaleza también es en la voluntad y la templanza también es en la voluntad. Entonces, comenzando por la prudencia es esa virtud infundida en el entendimiento para que la luz de la fe nos ayude a discernir en cada caso concreto qué debo de hacer o qué debo de omitir en orden al fin sobrenatural. Ella decide los medios mejores para su fin y, como decía, es la más preciosa de todas las virtudes morales, ya que debe de guiar el ejercicio de todas ellas e incluso la actividad concreta de las virtudes teologales. Cristo nos quiere prudentes como serpientes y sencillos como palomas. San Pablo dice, esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción para que sepáis discernir lo mejor. Entonces lo que está pidiendo San Pablo es la prudencia. El imprudente pues se equivoca, ¿verdad?, constantemente en su camino. No se conoce, no aprecia, ni aprecia con verdad sus posibilidades reales, distorsiona la realidad en su mente, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, pidámosle a nuestro Señor, pues, esa virtud, ¿verdad? La virtud de la prudencia. Tenemos la justicia, que es también otra de las virtudes sobrenaturales, infusas, y nos ayuda, ¿verdad?, en la voluntad a inclinarnos de una manera constante y firme de darle a cada uno lo que le corresponde en derecho, ¿verdad? Esa es la justicia, darle a cada uno. Y después de la prudencia, pues le sigue en excelencia. El cristiano por la justicia hace el bien, no cualquier bien, sino aquel bien precisamente debido a Dios y al prójimo, y evita el mal, aquel mal concreto que ofenda a Dios o perjudique al hermano. La caridad extiende más o menos su radio de acción según los grados del amor, pero la justicia impone obligaciones estrictas, objetivamente bien delimitadas, aunque subjetivamente pueda en ocasiones haber dudas. Y precisamente porque se trata de obligaciones objetivas y estrictas, pueden ser exigidas por la fuerza. Y tenemos ahí los mandatos, por ejemplo, de los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Por justicia nos pide que vayamos a misa, ¿verdad? Padre, Sí. te está cortando mucho la voz, padre. Bueno, pues miren, ténganme paciencia. Padre, te está cortando mucho la voz. Sí, ya la escuché. Ténganme paciencia que pues depende mucho del internet. Y les digo, estoy grabando también en YouTube. Ahorita que terminemos voy a tratar de subírselas a los contactos que tengo de ustedes en el WhatsApp para que lo que no se ha podido escuchar o ha quedado corto, si lo quieren repasar, pues lo puedan ver, ¿verdad? Continuamos. La justicia, hay tres tipos de justicia: la conmutativa, la distributiva y la legal. La conmutativa regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí, dando o exigiendo a cada uno suyo. La distributiva reparte bienes y cargos, derechos y deberes entre los individuos, considerando honestamente sus méritos y necesidades personales. Y la justicia legal está fundada en la observación de las leyes, inclina al individuo a contribuir al bien común de la sociedad como es debido. Muchas virtudes derivan de la justicia o están conectadas con ella. La fiel observancia respeta cuidadosamente las normas. La obediencia reconoce la autoridad de los superiores. La afabilidad sabe tratar bien a los hombres. La piedad nos mueve a prestar a los padres y a la patria honores y servicios, etc. Pero la gran virtud de la religión también pertenece a la justicia y requiere, ¿verdad?, que la tratemos aparte. Por ella el hombre se inclina a dar a Dios el culto debido mediante actos internos, es decir, devoción, oración, o también actos externos, adoración, ofrendas, culto. La religión no tiene por objeto a Dios mismo, como las virtudes teologales, sino su culto. La religión es una confesión de fe, esperanza y caridad. Las virtudes teologales imperan el acto de la religión. Por otra parte, la religión impera sobre las demás virtudes, la misericordia, la laboriosidad, la castidad, ordenándolas a la gloria de Dios. Todo lo cual nos muestra que en la vida del cristiano debe haber habitualmente un amplio espacio para los actos propios de la virtud de la religión, concretamente para el culto litúrgico, que es fuente y cumbre de la vida cristiana. Pasamos a la fortaleza. Es una virtud también infundida por Dios que en el apetito irascible lo vigoriza para que no desista de procurar el bien arduo, aquel bien que es difícil de obtener, ni siquiera por los mayores peligros. La fortaleza ataca y resiste, cohíbe los temores atacando y modera las audacias resistiendo. Asiste al apetito
irascible en cuanto está sujeto a la voluntad y asiste también a esta por redundancia. El acto máximo de la virtud de la fortaleza es el martirio, por lo cual el cristiano confiesa a Cristo con cruz y con muerte. La fortaleza es inferior a la prudencia y a la justicia. Es superior a la templanza, pues el camino del bien es más difícil superar los peligros y sufrimientos que vencer acciones placenteras. La fortaleza es contraria a la pusilanimidad y a la ambición, a la presunción y a la vanidad. Y nos ayuda, ¿verdad?, para potenciar espiritualmente, ¿verdad?, ese valor, esa decisión y esa constancia en los actos de seguimiento a Cristo. Tiene como partes integrantes la magnanimidad, ¿verdad?, la paciencia, la longanimidad, que se ocupa en obras buenas a largo plazo, la perseverancia en el bien, a pesar de las dificultades. Como todas las virtudes, la fortaleza viene de Cristo cabeza. En todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó, diría San Pablo a los romanos y también en los corintios. Por último, tenemos la templanza, que es una virtud sobrenatural infundida por Dios en el apetito concupiscible, para moderar su inclinación a los placeres. Mientras la fortaleza estimula el apetito irascible para que resista el mal o se esfuerce a conseguir el bien arduo, la templanza más bien refrena en el hombre la inclinación al placer sensitivo y sensual. Modera, pero no destruye esa inclinación. En tal caso no sería una virtud, sino que la libra tanto de la intemperancia desbordada como de la insensibilidad excesiva. Entonces, un hombre que practica la virtud de la templanza, una mujer, pues sabe, ¿verdad? Aquí aplicaríamos un poco eso de que en la mitad está la virtud. No es la templanza la más excelsa de las virtudes morales, pero su desarrollo es imprescindible, ya que el hombre no puede ejercitar sus virtudes más altas en tanto sufra el lastre de una sensualidad desordenada. Por lo tanto, necesitamos una purificación del sentido en fase previa y necesaria para el vuelo espiritual. Vamos a pasar a la parte que es lo que nos dicen los estatutos del Renum Christi. La primera virtud que siempre hemos hablado es la virtud de la caridad, como la virtud reina. Y dice, acogiendo el mandamiento nuevo de Cristo, amamos unos a otros como yo os he amado, consideramos la caridad como la virtud reina y el sello de autenticidad de toda vida cristiana. Segundo, la caridad entraña la donación universal y delicada al prójimo, la servicialidad ingeniosa y abnegada, el trato bondadoso y sencillo, la misericordia con la debilidad de las personas, el hablar bien de los demás, el perdón y la reconciliación. Sobre las virtudes teologales, nos dice en el número 24, edificamos nuestra vida interior y apostólica en las virtudes teologales, viviendo con fe luminosa y operante, esperanza firme y gozosa y caridad universal y gozosa. Sobre las virtudes de la humildad y la sinceridad, dice, buscamos imitar la humildad de Cristo, que vivió siempre consciente de haber recibido todo de manos del Padre, y por ello vivimos con sencillez nuestra condición de criaturas e hijos, necesitados de la misericordia y de la gracia, con una confianza inquebrantable en su amor en todo momento. Y por último dice, cultivamos la sinceridad en nuestras relaciones con Dios y con nuestros hermanos,
procurando una coherencia creciente entre nuestra fe y nuestras obras, manteniendo la fidelidad a la palabra dada y procediendo conforme a una conciencia formada en los principios de la recta razón y del Evangelio. Bien, no sé si haya preguntas. He ido muy rápido, pero veo, no sé si hay alguna pregunta. Señora Dinora, ¿me escuchan? Bueno. ¿Sabes qué, padre? Que se cortaba mucho la voz y no podíamos entender mucho. Si nos la van a mandar, pues, bueno, ya nos mandó los apuntes y si nos lo van a... Ok, sí les voy a... Sí, por el chat de YouTube, pues yo creo que voy a preguntarme otra vez. Muy bien. Bueno, pues... Sí, nos mandó el correo electrónico de cada una. Sí, yo les mandé todo el material, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que estaba leyendo... Creo que... Sí. Bien. Miren, ahorita ya estamos terminando, vamos a dar gracias y voy a subir esta cosa en YouTube. Espero que la pueda subir porque también depende mucho de las conexiones de internet, ¿no? Pero con mucho gusto se la subo. Bien. Gracias, Padre. De nada, vamos a dar gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien.